Exactamente. Entonces, Noé sabía que toda la gente, fíjense bien, el niño sabe la historia, toda la gente que no entrara en el arca iba, ¿qué dijiste? ¿Iba a vivir o iba a morir? Para que no murieran. Exactamente. Entonces, pero fíjate que Dios quería también que las personas entraran. Tú, Matías, Dios quería que las personas entraran. Y por eso era como el arca, muy grande. ¿Verdad que sí? Pero las personas, ¿qué pasó? No quisieron entrar. Ahora, imagínense ustedes, yo sé que ya hemos escuchado muchos temas acerca de esto, pero imagínense ustedes, quiero que de alguna manera meditemos en la situación que estaba viviendo Noé. Ok, la situación era compleja porque las personas eran malas, pensaban en hacer el mal, entonces Dios dice, ok, no contendrá mi espíritu más con el hombre. Entonces voy a mandar un diluvio para que, pues, los arregle, diría el pastor Portes, para que los arregle. Pero le pidió a Noé que hiciera un método por el cual se pudieran salvar los que quisieran ser salvos. El problema acá, mis queridos hermanos, es que en este tiempo nunca había llovido. Ustedes saben que dice la Biblia que se regaba la tierra por la humedad que subía por bajo de la tierra. Entonces Dios le pide a Noé que haga un arca en un específico lugar, pero pues si no había llovido, no conocían la lluvia. No conocían la lluvia, entonces vamos entonces a hacer un arca y pues aquí nunca ha llovido. Ahora, imagínense ustedes, vas a hacer un arca cuando nunca ha habido lluvia. Vas a invertir recursos, ¿verdad que sí? Noé tenía que invertir todos sus recursos, hermano, en la construcción de esas arcas. Tenía que invertir tiempo. Imagínense ustedes, yo no sé, ¿verdad? Cómo hubiéramos estado nosotros, ¿verdad? Si hubiéramos ido allá a burlarlos y a tirarle piedras a Noé, o le hubiéramos ayudado a hacer el arca, yo no sé. El punto acá es de que la situación de Noé no estaba fácil. Ahora imagínense usted, dice la Biblia, ¿cuántos años fueron que estuvo construyendo el arca? Imagínense usted que Noé tuvo que bregar con toda esta situación 120 años. Ahora mi pregunta para ustedes es, el título de mi tema se llama La perseverancia de los santos. Ahora yo le pregunto a usted, mis queridos hermanos, ¿tuvo que tener Noé perseverancia para hacer eso? Tuvo que, claro, mucho, tuvo que tener fe. Claro que sí. Entonces, a donde yo quiero que vayamos y caminemos con nuestra mente, mis queridos hermanos, es que el pueblo de Dios siempre, el remanente de Dios siempre ha tenido que tener fe y ha tenido que tener perseverancia. Ahora hemos escuchado sermones de Abraham, ¿verdad? Abraham estaba bien en su tierra, estaba tranquilo con su familia, ¿verdad que sí? Y de repente Dios le dice ¿qué? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ahora, a ver si aquí sí hay alguien que sepa, yo sé que sí, a lo mejor sí. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de su tierra? 75, anduviste cerca. Hermanos, tenía 75 y su esposa tenía 65 años. Ahora, Abraham empieza a caminar, ¿verdad, hermano? Empieza a caminar, hace sus altares, ¿verdad? Y Dios le sigue reafirmando la promesa que ella le había hecho, porque se la sigue reafirmando conforme el caminar de Abraham con Dios. Dios le sigue reafirmando su promesa. Mira, como dijo, en ti dice serán benditas todas las simientes de la tierra, te daré esta tierra. Pero habían pasado 25 años, hermano Urbano. Habían pasado 25 años y la promesa no llegaba. Ustedes saben cómo le quiso ayudar a Abraham, ¿verdad? Y Sara a Dios, ¿verdad? No se pudo, no se pudo. Pero el punto es de que habían pasado 25 años. Ahora yo le pregunto a usted, ¿tuvo que tener perseverancia Abraham? A pesar, mis queridos hermanos, porque nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios que
hubieron errores. A pesar de todo eso, Abraham tuvo que tener perseverancia. ¿Y cómo es llamado Abraham en la Biblia? El padre de la fe. Tuvo que tener perseverancia y fe. Ahora, imagínense ustedes, nosotros podemos decir, piense usted en Jacob, piense usted en Moisés, piense usted en Josué, todos estos siervos de Dios que tuvieron que tener perseverancia y fe en su caminar con Dios. El detalle aquí, mis queridos hermanos, es que cuando leemos en Apocalipsis 14:12, está hablando que el pueblo de Dios de los últimos días, el remanente, tiene que tener perseverancia y fe. En el, perdón, hermana. Amén. Tengo una historia que quiero compartir con ustedes. Déjenme la encuentro porque casi todo lo traigo de memoria acá. Aquí está. Ok. En el pueblo de Bedford, Inglaterra, había un hombre que le traigo la fecha, en 1660. En 1660 había un hombre que se llamaba, me imagino que han escuchado el nombre, se llamaba John Bunyan. Este personaje, mis queridos hermanos, era un trabajador común y corriente. Él salía, agarraba su herramienta y se iba a hacer trabajos en los pueblos. Y era un devoto cristiano. Él descubrió en la palabra de Dios que todo hijo de Dios, todo fiel creyente, tenía la responsabilidad, el deber de predicar el evangelio. Entonces él hacía eso, agarraba su herramienta, andaba de pueblo en pueblo y él predicaba. Donde iba él predicaba. El problema es que en aquel entonces era prohibido que cualquier persona predicara. Entonces le dijeron, lo llamaron, no nos parece que tú prediques. Dedícate a lo tuyo y deja que prediquen los sacerdotes, ¿verdad? Porque para eso están. Tú no tienes que hacer eso. Entonces, él había entendido por la palabra de Dios que era una orden divina el compartir y el predicar el evangelio. Entonces, él no quiso ceder de predicar. Él era una persona viuda, mis queridos hermanos. Se había casado por primera vez, tenía 4 hijos y la primera hija de él era ciega. Entonces se casó él por segunda vez. Entonces lo llamaron nuevamente y le dijeron, si no paras de predicar, te vamos a encerrar. Mis queridos hermanos, lo encerraron. 4 hijos. Una esposa se acababa de recién casar y tenía una esposa que lo estaba esperando en casa. Entonces lo metieron preso. Y le dijeron, deja de predicar y quítate de problema. Y él no quiso. Solo imagínense ustedes las prisiones de aquel entonces. Estamos hablando de 1660. Imagínense ustedes. Él no quiso. Lo metieron preso, mis queridos hermanos. Y lo llamaban cada año. Y le preguntaban, ¿vas a desistir de predicar? Y él no quería. Lo volvían a meter preso. Lo sacaban otro año. Ok, ¿ya vas a dejar de predicar? No voy a dejar de predicar. Lo metían otra vez preso y lo llamaban cada año a que él desistiera. Pero pues él simplemente había dicho aquellas palabras que dijo Pedro, ¿verdad? Es menester obedecer obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahora imagínense ustedes, con el hecho
de ya no predicar, me quito el problema de estar encerrado, aguantando la humedad de un calabozo, aguantando evitar el maltrato, evitar todo lo que trae, todo lo que conlleva estar preso, nada más por decir, no, pues ok, ya, no predico. No predico, voy a ir a la iglesia, voy a estar tranquilito y me voy con mi familia a abrazar a mi esposa, a mis hijos y todo se acaba. Pero él no quiso. Él no quiso. Ahora, yo no le estoy hablando de Abraham, yo no le estoy hablando de Moisés, yo no le estoy hablando de un personaje, ya podríamos decir, fuera de los personajes de la Biblia que nosotros conocemos. Yo no sé usted, hermano. Yo la verdad, usted me pregunta, hermano Daniel, ¿qué hubiera hecho usted? Yo le digo, pues yo no sé. Que Dios me ayude a que mi fe hubiera sido igual a la de él. La perseverancia que él tuvo en mantenerse firme. Aquí el punto es, mis queridos hermanos, que todo hijo e hija de Dios es llamado a ser perseverante cuando él está viviendo, cuando él vive, cuando él tiene que mostrar fe. Imagínense ustedes que dice un texto muy conocido. Mateo 24:37. Ok, fíjense. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, recuerden que empezamos nuestra meditación hablando de Noé, cómo él vivía en la situación social que él vivía y las desventajas que él tenía. Ahora, yo le pido que compare lo que dijo Jesús, que usted bien lo conoce también, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, yo le propongo esto a usted. Noé estaba viviendo en una generación donde él estaba en desventaja. Y estaba en desventaja muy grande. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando le tocó subir al arca, nada más subió él y su familia. Y los animales, por supuesto, diría Matías. Ahora el punto es, nosotros, si yo le pregunto a usted, si yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿ustedes creen que estamos ya llegando al tiempo del fin? Yo sé que todos pensamos eso, porque es verdad. El Cristo ya viene, mis queridos hermanos. Cristo ya viene, o sea, los tiempos lo indican. Entonces, por eso nosotros sabemos que la venida de Cristo, yo no sé si nos va a tocar a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros nietos, pero que viene pronto, viene pronto. El punto aquí es que la situación en la que vivió Noé, la situación va a estar peor en estos tiempos. Si no, fíjese lo que dice Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12. 12:1. Ok. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, imagínense ustedes que el tiempo que vivirán de lo que está hablando aquí Apocalipsis 14:12, dice que ese tiempo nunca se ha visto. O sea que va a ser mucho peor que lo que vivió Noé.
Dice que nunca se ha visto ese tiempo. Yo así lo entiendo, no sé cómo lo entiende usted. El punto aquí es, mis queridos hermanos, de que yo no sé, como les acabo de repetir, yo no sé si les va a tocar a ellos, si nos va a tocar a nosotros, o le va a tocar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Pero la palabra de Dios dice de que va a estar muy difícil para ellos. Pero dice que ellos van a tener paciencia, perseverancia y van a tener fe. Ahora el punto acá estaba leyendo, ahorita que estaba el hermano Jens dando la lección. En la aplicación que yo tengo para escuela sabática, ahí te da también un poco lo que dice las notas de Elena, ¿no? Y dice que la consagración, dice, no es algo que se obtiene de un día para otro, dice. Se obtiene, dice, conforme sea tu comunión diaria con Dios. Entonces, yo les propongo a usted que esta paciencia de este remanente y la fe se va a desarrollar conforme ellos hayan estado teniendo su relación con Dios. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cómo está nuestra relación con Dios en este momento? Porque yo le digo, como le acabo de repetir, yo no sé si nos va a tocar a nosotros, pero si nos va a tocar a nosotros, nosotros tenemos que identificarnos con esta paciencia o esta perseverancia y con esta fe, que tiene que ser inquebrantable. El hermano Urbano acaba de hacer una oración ahorita, ¿no? Él dijo que está triste, su corazón está triste por esta situación de esta persona, ¿no? A él le duele. Hay cosas que nos duelen, hermanos. Que un familiar esté enfermo, nos duele, nuestras propias enfermedades, diferentes cosas que nos sacuden. Pero el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, siempre ha estado, podríamos decir, nunca la ha tenido fácil, por decirlo así. Por eso tiene que ser un pueblo que persevere. Ahora, yo no le quiero poner miedo a usted, ni que usted se vaya a poner triste, pero las cosas no van a mejorar. Lastimosamente las cosas no van a mejorar. Estaba platicando con mi esposa anoche, dicho sea de paso, les mando saludos. No pude venir porque, pues, 13º sábado, ¿no? Y ella es directora de escuela sabática. Estamos platicando con mi esposa anoche y le digo yo, ¿qué tiempos aquellos cuando yo crecí? Salías de tu casa, ibas a jugar canicas, ibas a jugar trompos, elevar cometas, a jugar afuera, tú te podías caminar 20, media hora, y no te pasaba nada, estaba tranquilo. Y ahora esta semana pasada me dice mis hijas, papá, déjeme ir al parque. El parque no está a media milla de mi casa, está así cruzando la calle. Ok, te voy a ir contigo. Dice, pues, ¿y por qué no vamos sola? Pues porque no vas a ir sola. Ok, ya cuando llegamos al parque, le digo, ok, ustedes váyanse por aquí, yo me voy por acá. ¿Y por qué? Pues, ¿quieres andar sola? Le digo yo, pues yo nada más te quiero estar viendo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que siempre estamos pendientes, ¿o no, hermana? ¿Verdad? Claro que sí. Son nuestros hijos. El tiempo en el que vivimos nos empuja a estar siempre alertas. ¿De cosas buenas? No, hermanos. Entonces ahí usted capta la idea que yo le estoy diciendo, que las cosas no van a mejorar. ¿Pero qué? ¿Qué? Esto es una señal de qué? De que Cristo ya viene. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? Exacto. Pero por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. Exactamente, mis queridos hermanos. La Biblia dice que no es de sabios decir, oh, qué tiempos aquellos, qué buenos tiempos aquellos. ¿Verdad? Que aquellos tiempos son mejores que esto. No es sabio eso. Nosotros ya sabemos lo que viene. Aquí el punto que yo le quiero dejar en su mente, mis queridos hermanos, es que
todos, todo el remanente de Dios ha tenido su propia lucha. Todos. Póngale ustedes de Adán y Eva hasta nuestro tiempo acá. Ahora, ¿cuál es su lucha? ¿Qué es lo que usted tiene que vencer? ¿A dónde usted tiene que perseverar? ¿A dónde yo tengo que perseverar? Porque aquí el punto, mis queridos hermanos, es que imagínense, yo ya tengo por ahí picándole a los 50. Imagínense los tiempos, los eventos van a ser rápido. Los eventos van a ser rápido. Cuando digan ahí voy, ahí voy. Imagínense, por eso digo yo que no sé si nos va a tocar a nosotros. No podemos decir nosotros que no vamos a estar ahí porque peligroso podríamos estar ahí. El punto ahí es que tenemos que estar preparados. ¿Ve? Ahora, yo le invito a que medite un momento un momento ahorita. Ya estamos a 27 de diciembre. Ya pasó un año, hermana Juanita. Otro año. Ahora, ¿he perseverado yo? ¿Cómo he perseverado yo? ¿Cómo está mi fe? Porque dice el Espíritu Profecía que tu comunión con Dios no se puede formar de un día para otro. Tiene que ser a diario. Ahora meditemos en eso nosotros, porque conforme esté nuestra relación con Dios, así vamos a estar nosotros fuertes espiritualmente o débiles. Ahora, John Bunyan pasó 12 años preso. 12 años preso. Pero no se retractó. Lo liberaron y siguió predicando. ¿Qué diríamos de Juan Hus? ¿Qué diríamos de John Wycliffe? ¿Qué diríamos de Lutero? Hermanos, o sea, Dios siempre tiene su remanente. Ahora, yo le invito a ustedes que reflexionemos cómo estamos nosotros ahorita, ¿verdad? Yo me alegro yo ver cuando hermanos y mis hermanas participan. Admiro mucho a la hermana Lidia, con qué ella devoción da el misionero. Yo me imagino que estudia el doble de veces, pongo que son 5, unas 10 veces Elvia. ¿Cómo le dije? Lidia. Ok, hermana Elvia, ¿cuántas veces repasa su misionero? Todos los días, ¿verdad? La hermana Elvia repasa al misionero, pero ¿cómo lo ve usted? Cuando lo viene a dar ahí, ¿verdad? La hermana ya está, ya sabe qué va a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya lo repasa. ¿Ve? Es la diferencia, mis queridos hermanos. Y es por eso que nosotros somos llamados a que tomemos un tiempo de cada día para esa relación que nos va a dar fortaleza. Alguien leyó un texto acá, no me fijé quién fue, pero dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esa paz que usted y yo necesitamos, la obtenemos en Jesús. ¿Ve? Esa paz, hermano, en tiempo de angustia, mi hermano Urbano, en tiempo de angustia, en tiempo de tristeza, en tiempo de debilidad, Él pone la paz en nosotros. Es lo único que llena. Estaban hablando acá de las personas que tenían dinero y de las personas que estaban pobres. Pues sí, pues uno como es pobre, ¿verdad? Se le haría bonito, ¿verdad? Tener mucho dinero para poder hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Pero en realidad esa no es la felicidad, ¿verdad? La felicidad, mis queridos hermanos, la da si tenemos a Cristo en nosotros y caminamos con Él a diario. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Hemos pasado ya el año 2025. ¿Cómo ha estado nuestra relación con Dios? Solo usted y Él lo saben. Pero yo le propongo algo. ¿Qué le parece si ponemos el pasado que se quede en el pasado
y que empecemos si lo buscábamos 5 minutos, ahora lo buscamos 10. Crecer un poco más en eso. Porque si a nosotros nos toca, mis queridos hermanos, llegar a la profecía que nos está dando Apocalipsis 14:12, esa fe y esa paciencia y esa perseverancia que nosotros tenemos que tener tiene que ser inquebrantable. Inquebrantable. Así como fue la paciencia de Job, ¿se acuerdan? Job no renegó, mis queridos hermanos. Ahora, yo le voy a pedir a Juan que se prepare para cantar el último canto. Y yo quisiera hacer una oración, hermanos. Quisiera que hiciéramos una oración al final del canto. Cuando Juan esté cantando el canto, reflexionemos. Todos necesitamos más de Dios. Hay un canto que dice, ¿verdad? Que necesitamos más de Dios. Más quiero amarle, más quiero honrar. Eso más, que no nos conformemos. Hay predicadores, y me gusta la comparación, ¿no? Que comparan cómo nuestra relación tiene que ser con Dios cuando uno anda noviando, ¿verdad? Cuando uno anda noviando, ¿verdad? Te sientas ahí en la grada, bueno, al menos piensen en el hermano Daniel cuando escuchen eso, ¿no? Te sientas ahí en la grada, ¿no? Y que te quede cabalito la puerta, ¿verdad? Nada más que para ver quién sale, ¿verdad? Listo para ver a aquella muchacha o aquel muchacho, ¿verdad? Que sí o no, que te gusta, ¿no? Aquella, ¿verdad? Aquella alegría. Y cuando la ves, ¿verdad, hermano? O no, cuando lo ves y lo abrazas o la abrazas. Sí, claro, es un noviazgo, es algo bonito. Entonces, claro que lo espiritual tiene que ser aún más bonito que eso. En cierta ocasión llegó un predicador a Diquín y empezó y dijo una historia muy bonita. Dijo, cuando a los niños hebreos, dice, cuando ya cumplen parece que era como 3 o 4 años, lo llevan al salón donde les van a empezar a enseñar, ¿verdad que sí? Les van a empezar a enseñar. Y dicen que los ponen en un salón. Y que su primera lección es, les ponen un plato y les echan miel. No sé si ya le escucharon. Les ponen miel de abeja. Imagínese usted un niño de 3 o 4 años con un plato con miel ahí. Ahí nada más póngale. Y les dice el rabino, les dice el maestro, coman. Ay, papá, usted ve a aquellos chamacos ahí, miel, hermana. Comiendo miel bien delicioso. Y cuando se la han comido, le dice el rabino, así como agarraron el plato de miel, así tienen que agarrar la palabra de Dios. Y yo le propongo a usted que así tenemos que hacer nosotros también, con esa devoción, esas ganas, no por compromiso ni por rutina, ¿verdad? Sino porque en realidad lo deseamos y lo necesitamos. ¿Ya, Juanito? Por favor, viejo, te estoy esperando. Meditemos en este canto muy hermoso que va a entonar nuestro hermano Juan y luego vamos a orar. Sí. Aquí, hermanos, vamos a entonar este canto que se llama La paciencia de los santos. Y no quiero cantar solo, hermano, quiero que canten el coro conmigo. ¿Está bien? ¿Se lo saben ese canto? Más o menos. Vamos a cantar ese canto, hermanos. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo le verá. Y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrán cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios.
los que prefieren morir antes de negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Canten, hermanos. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes de negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido, como peregrinos en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, en el reino de los cielos, grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes de negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido, como peregrinos en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, en el reino de los cielos, grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes de negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, Cristo viene. Cristo viene pronto. Eso es indiscutible. Ahora, yo no sé si nos va a tocar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. No sé. Pero ¿qué pasa? Pasa. El punto aquí es, mis queridos hermanos, de que nuestra fe y nuestra perseverancia tienen que activarse. Si no, hemos hecho lo mejor. Yo quisiera hacer una oración. Si alguna persona desea que Dios le ayude a que su fe crezca, a que su perseverancia sea más grande, pueden irse conmigo y ponerse de pie para que tengamos una oración pidiéndole al Señor por eso. Que el Señor dé a cada uno conforme sea nuestra necesidad. Y que
si nos toca a nosotros vivir esos tiempos, que nuestra fe, nuestra perseverancia sea inquebrantable en Cristo Jesús, no por nuestras fuerzas, sino que en Cristo Jesús. Inclinemos el rostro para orar. Gracias, Padre bendito, por su palabra. Gracias, Señor, por esta amada iglesia de Texarkana. Oh Dios Todopoderoso, pedimos, Señor, que aumente, Señor, nuestra fe. Que, oh Dios Todopoderoso, retire, Padre, de nosotros todo aquello que nos aleja, Señor, de su presencia. Por si, Señor, nos toca a nosotros vivir esos tiempos difíciles, Padre, que estemos agarrados de su mano, Padre, porque sabemos que si estamos con usted, seremos más que vencedores. Señor, ayúdenos, Padre, nuestra perseverancia, Señor, nuestra paciencia. La palabra también es traducida como aguante. Ayúdenos, Padre, para que estemos firmes, Padre, que nuestra perseverancia sea inquebrantable. Y, oh Dios Todopoderoso, sea con toda aquella persona, hijo, hija suya que está pasando momentos difíciles, Padre. Que, oh Dios Todopoderoso, su paz, su confianza, Señor, los arrullen. Y, oh Dios Todopoderoso, que estas pruebas sirvan, Señor, para que su perseverancia, Señor, crezca, Padre. Bendiga, Señor, a esta amada iglesia y a todo su pueblo alrededor del mundo. Pedimos estos favores, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.